es un mito que en el mundo griego solo tiene la excepción platónica. Yo creo, pero esto no es para nosotros ahora, que Platón tiene contacto en Egipto con la cultura mosaica, con la cultura de Moisés, ¿sí? Cuando quieras empezamos. Bien, yo te digo, todavía no, dentro de un segundo. Solo quiero que veáis entonces que entre ser y pensar se produce, por favor no os distraigáis ahora porque arruinamos todo el asunto y ya empezamos a clase. Entre ser y pensar se produce entonces, si aceptáramos la inocente y aparentemente neutra noción de verdad que conduce nuestro lenguaje romance latino, estaríamos reproduciendo la escisión platónica, inadvertidamente, la escisión entre ser y pensar. Diréis, bueno, ¿y esto qué importancia tendría? Toda. La escisión entre interior y exterior, la escisión entre alma y cuerpo, la escisión entre adentro, afuera, todas las escisiones del dualismo. Sin embargo, Grecia, cuando dice verdad, no dice veritas. Hay tesis doctorales que estoy dirigiendo sobre eso y Marceau ha hecho un trabajo enorme en eso. No dice veritas, dice aletheia. Aletheia está constituido por un alfa privativa que significa no. En griego, se ponga donde se ponga es no, como nuestro des, obedecer, des, acostumbrar, no. No, lece. No, lece. Y lece significa, pensad en el río Leteo, significa muerte, oscuridad, velamiento, silencio, de manera que lo que es aletheia es desvelamiento, descubrimiento, muerte, no solo aparición en griego dice phainomai, phao, lo que entra en la luz, no, sino lo que se desvela, pero cuidado porque lo escribe. Esto diréis, ¿qué significa? Significa que si ya nos acostumbramos a pensar en sincrónico, o sea, tucu, a pensar, ¿verdad? No queda la lece detrás, antes, y luego lo que sale de la lece, de la oscuridad, del silencio, de la muerte, del ocultamiento, del velamiento, sino que a la vez muestra el ocultamiento y lo que se desoculta. A esto llama aletheia, ¿verdad? No podemos, por lo tanto, introducirnos en la epistémetes aletheías, en la ciencia de la verdad, en la ontología griega, en la filosofía griega, creyendo que dice que cuando decimos verdad, es decir, adecuación entre el contenido del concepto y la cosa, estamos diciendo lo que se muestra desvelándose, desilenciándose y deja además ahí también el silencio y lo velado y la noche y la muerte y la oscuridad. Si no fuera por Marceau, por la eficacia de ese pequeño texto, en el que, no he traído el libro, en el que hay 20 vocablos a lo sumo, nos sería difícil no hacernos cargo de esas transposiciones, sino tener la experiencia que ya hacemos en esos 20 vocablos para siempre, de que cuidado con las traducciones, porque los espacios de continuidad que supone precisamente la metafísica de la historia, muy habitualmente no son tales, son plurales y a veces inconmensurables. Pero sobre todo, ahora ya más en el sentido doctrinal, os tenéis que dar cuenta, muchísimas gracias, os tenéis que dar cuenta, ahora os digo los términos que son, que ya veréis que son, pues eso, 15 básicos. Os tenéis que dar cuenta también de cómo, fijaos, aquí no está incluido ningún dualismo. Y sin embargo, decir verdad y pensar que la verdad es del concepto, elimina de antemano, esto es muy importante, no sé si lo deberíamos estar grabando o no, elimina de antemano la verdad ontológica, o sea, la verdad del ser. Dicho de otro modo, reserva la verdad para el concepto, para
el intelecto. ¿Qué es lo que es entonces verdadero? Un concepto. Si se adecúa o no a la realidad. Pero entonces ya no decimos que la verdad sea de la realidad, que la verdad sea del ser. Ese cambio, el desplazamiento, literalmente desplazamiento, el cambio de lugar de la verdad, será uno de los síntomas, de los signos inequívocos para el pensamiento contemporáneo de la metafísica, de un platonismo dualista nunca suficientemente deconstruido. El usar el que la verdad ahora no sea lugar del ser, sino del concepto, ni siquiera del pensar, sino del concepto. Quiero hacer un experimento con vosotros, que es un experimento de Heidegger, también en el parágrafo 44, porque uno de los elementos que tendréis que deconstruir para poder entrar en la filosofía griega, no platónica, y Platón es una excepción en Grecia, lo veremos hoy, igual que el pitagorismo, porque es mucho más orientalizante, mucho más egipcianizante que lo que serán los presocráticos y Homero y Aristóteles. Pues tendréis que deconstruir vuestro propio platonismo no sabido, que está vehiculado por el lenguaje. El experimento es el siguiente. Yo os pido que cerréis los ojos. Estos son los experimentos que hacían los fenomenólogos, y entonces Heidegger lo copia de Husserl. Y entonces que me digáis, aquí no podemos tenerlo, ya sería demasiado pedir a la fortuna, ¿verdad? Suponed que hay un cuadro aquí que yo he colgado, y entonces yo os pregunto si el cuadro está torcido o está derecho. Pero luego os pregunto si el juicio, vamos a suponer que está así, ¿vale? Hombre, esto está a punto de acabarse. Vamos a suponer, perdón, vamos a suponer que el cuadro está así, ¿no? Que este es el cuadro, no voy a gastar todo. Y entonces yo os digo, el juicio, el cuadro está derecho. ¿Ya habéis visto que digo juicio? Todo concepto es un juicio sintético, que no necesita por economía del lenguaje tener que establecer todos los... No decimos, yo pienso, me doy cuenta, soy autoconsciente y por eso lo digo a esta asamblea comunitaria que este amigo mío tiene unas gafas muy bonitas. Sino que digo, ¿qué gafas tan bonitas? Y todo el mundo ha comprendido que los contextos elididos, bueno, pues un juicio es siempre la parte de concatenación, de enlace, de un concepto que es una síntesis de un juicio. Yo digo ahora, el juicio, el cuadro está recto, ¿es verdadero o falso? ¿A vosotros os parece una pregunta completamente razonable, a que sí? Pues es una pregunta absolutamente platónica y que denota que todos nosotros somos hijos de los alucinados del transmundo. Es relativo. ¿Por qué? Porque se supone entonces que hay dos cuadros. ¿Pero cuántos cuadros hay? Ese dualismo que necesita la... Ahora vamos. Porque para saber que está torcido lo tienes que poner, o sea, tienes que tener un punto de referencia respecto a... No, porque nos creemos que hay dos cuadros, el de nuestra imaginación y el de la pizarra. El del concepto y el de la pizarra. Nos creemos que hay la idea de cuadro, del cuadro. O sea, la idea de cuadro recto. La idea de cuadro recto. El próximo día empezaremos con un experimento de Foucault en nuestros días, que yo creo que es el procedimiento comunicativo más eficaz que conozco para esa discusión de nuestro platonismo implícito. Es sobre un cuadro de Magritte y se llama Ce n'est pas une pipe, y hace lo mismo, pero no os lo puedo contar ahora. Nos pone una pipa en la pizarra, ya lo estoy contando, nos pone una pipa y pone debajo, esto no es una pipa, y luego lo marca. Y entonces, claro, ¿qué relación hay ahí entre imagen, texto y la pipa ideal, sin la cual nosotros no podríamos ni siquiera comprender por qué aquello es una pipa o no, si además parece una pipa? Bueno, todavía no entramos en Foucault. Creer que es razonable la pregunta, cuidado con esto, de lo verdadero o falso es mi juicio. El lugar de la verdad es los conceptos del hombre, entonces, no la verdad ontológica. Mi juicio sobre el cuadro duplica el cuadro y además los extiende y los coloca en una situación donde lo que se investiga es la adecuación o no.
el cuadro del concepto, el contenido eidético ideal, el contenido intencional del concepto, y el cuadro real son dos que tienen que concordar o que adecuarse, que no sabemos bien qué pueda ser hecho, puesto que no es una semejanza. Pero duplicar la realidad y luego separarla se llama platonismo. Y además no poder nunca llegar a encontrar cuál sea el vínculo. Heidegger, Nietzsche y el pensamiento metafísico, siguiendo a Spinoza, siguiendo a Aristóteles, siguiendo la otra gran tradición que nunca fue la platónica, es decir, la de la ontología inmanente no metafísica, lo que dicen es, si se parte de esa escisión entre ser y pensar, luego no se puede encontrar nunca el enlace. De manera que no se puede nunca llegar a establecer la verdad. Como mínimo tendréis que admitir conmigo que habría que preguntarse por la legitimidad o no de esa escisión. O sea que tenemos que volver a pensar la nefexis para poder pensar en el sentido del pensamiento crítico de la filosofía. ¿Cómo vamos a dar por sentada la escisión? ¿Y si no fuera así? ¿Y si ser y pensar estuvieran enlazados de antemano? ¿Y si ese enlace de antemano fuera el que permitiera toda verdad, tanto para los juicios como para... Bueno, esto no era de nuestro asunto, solo daros cuenta, claro, de que no es lo mismo veritas que alesia. Voy a poner otro ejemplo, otros dos ejemplos. ¿Podemos, Rafael, cuando tú quieras? Cuando quieras. Sí, pues empezamos, ¿vale? Vale. Bueno, para los que empecéis a oírnos ahora, hemos trabajado en el contraste entre aletheia y veritas para que se sepa que no podemos traducir simplemente la veritas latina, la verdad romance del latino, en castellano como adequatio intellectus et rei, como adecuación del contenido eidético, contenido intencional del concepto, y la cosa por la aletheia, porque aletheia lo que significa es eso, desvelamiento, desilenciamiento, desocultamiento, con todas las dimensiones, además sincrónicas a la vez, que no dejan antes, cuidado con eso, porque es un error de muchos de los pensadores contemporáneos todavía historicistas, todavía metafísicos, poner la leche antes, como si hubiera primero el ocultamiento y después el desocultamiento, cuando lo que menciona la aletheia griega es que a la vez se dan el ocultamiento y el desocultamiento, y a eso llama verdad. Bueno, otros dos ejemplos y entramos ya en nuestra lección de imposibilidad de traducción. Si yo digo Moira y lo traducimos por el fatum y por lo tanto por nuestro destino, ¿verdad? Seguramente si os preguntara y tuviéramos un poco de tiempo diríais, pues esto es una cosa que obliga un ciego destino ante lo que no se puede ser libre, más bien tendría connotaciones muy negativas y significaría fatalismo, incluso puede que se enlazara con elementos del terrorismo de sentido común que ahora se están vehiculando y dijéramos esto es lo propio de esos salvajes fundamentalistas que son los árabes y pues ya estaríamos en apología belicista. Fatum dice destino, en griego destino, moira, y estamos usando la misma palabra, lo que significa es el envío, el lote de lo que se nos da a cada uno. Por lo tanto, en traducción, si queréis secularizada, contesta. El destino, la moira, es que se es mortal, es decir, hombre en vez de palmera, o en vez de trirreme, o en vez de Dios, y que se es o macedonio, o al contrario, tebano, y que se es hombre o mujer, o sea, es esa destinación, el envío de lo que nos circunscribe y posibilita, eso es moira. No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo que el destino fatal, en un sentido sobre todo, porque hace ya notar, y este va a ser uno de los motivos de desenvolvimiento de nuestro trabajo teórico de esta tarde, hace ya notar que hay una acepción por parte de Grecia con carácter prácticamente uniforme. Yo diría que de nuevo aquí
en cierto modo, el platonismo de la academia, el platonismo platónico es una excepción, hace notar una acepción positiva, una acepción afirmativa del límite. Lo que limita, lo que circunscribe, lo que determina el peras, el término, el confín, lo que configura, lo que da forma, todo esto no es un obstáculo, una imposibilidad, algo a sobrepasar, sino aquello que constituye, aquello sin lo cual no se es lo que se es o no se es sencillamente. Por ejemplo, en relación a Moira, y pongo otro ejemplo, te doy la palabra, Javier. Último ejemplo, el término arjé. Podríamos multiplicarlos. El término arjé, que todavía está en muchas de nuestras voces, arqueología, significa, lo traducimos por principio. Como veis aquí, la anfibología, la equivocidad no es tan grande como en el término verdad, entre veritas y aletheia, pero también, ¿verdad? Si no advertimos nada, principio, incluido en una superficie de inscripción como es la metafísica del tiempo de la historia que progresa, de la cual ya hemos hablado, significa inmediatamente origen. Claro, origen, ¿verdad? Bueno, pues para Grecia significa ley. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. En el sentido en que nosotros hablamos de los primeros principios, o de los principios supremos, o de, es decir, lo que constituye. Y por lo tanto no hace mención al tiempo cronológico de la imaginación al que nosotros ya nos hemos referido, ¿verdad? No siempre, en algunas ocasiones también arjé significa origen, y podríamos decir que una de las dialécticas permanentes del pensamiento presocrático es la de la acepción de origen y la acepción de ley. Pero no podemos hacer como si no estuviera un griego cuando dice arjé oyendo las dos cosas, oyendo origen y oyendo ley, y probablemente más a menudo ley que origen, ¿de acuerdo? Por lo tanto, entonces, cuidado con esos términos esenciales y a la hora de traducirlos, como veis, esto ya es sí entrar en el contexto griego para estudiar Grecia, hacerse cargo de qué es lo que están significando en los textos. En ese momento, entonces, ya estáis leyendo. Y no traducirlos de inmediato por vuestras precomprensiones, que en algunos casos, además, no funcionarían, ¿verdad? Bueno, pues Marzoa selecciona los siguientes. Arjé, cosmos. Cosmos nosotros lo solemos traducir por mundo. También significa orden, ¿verdad? Orden. Cualquier sistema de orden es un cosmos. Y muy a menudo también significa cielo. Lógicamente, por antonomasia. Aion, ya hemos hablado el otro día de ello, del tiempo absoluto, del instante, que habíamos dicho que era mesotés, que era término de enlace, pero de enlace constituyente no obtenido por división en la extensión entre los dos extremos, a los que constituye o bien a uno por defecto y a otro por exceso, ¿verdad? Es decir, ya veo que no, por las caras, que no estáis entendiendo eso. Si estábamos hablando de aion y decíamos que había también aidion, el tiempo eterno, constante, incondicional, lo que podemos llamar ser, y el cronos, es decir, el tiempo de la fuga, de la muerte, del sobrepasamiento, que necesita siempre matar lo que hay en el lugar para poder ocuparlo. Por lo tanto, entre el tiempo de la muerte y el tiempo de la vida, entre el tiempo de la muerte, el trabajo, el dolor, la necesidad, la distensión, el no encuentro, la no plenitud y el tiempo de la vida, decíamos que estaba aion, como un enlace, como un, os decía yo, mesotés, como un término medio, pero un término medio que no se obtiene por división entre dos extremos, igual que no obtenemos al andros, para decirlo saber también en griego, al hombre valiente, no lo obtenemos entre el extremo del cobarde y el temerario, como si el cobarde y el temerario estuvieran antes, sino que es el valiente el que hace saber que el cobarde es insuficientemente valiente y que el temerario es excesivamente valiente. Por lo tanto, el término medio, que es un criterio, ¿os dais cuenta?, no se obtiene por división entre los extremos defectuosos ambos, uno por exceso o por defecto, sino que los pone. Bien, pero aion
es entonces el enlace, el término medio, entre la eternidad constante, incondicional del tiempo, que probablemente nosotros no conocemos, y Aristóteles al final de Lambda, y el Dios como vida, que es placer y que es puro pensar, está siempre como nosotros algunas veces. Probablemente nosotros no sabríamos que hay la eternidad sin Ayón, sin la eternidad del instante del éxtasis, haciendo el amor, contemplando estéticamente, en la amistad, en la inteligencia, en el juego, en lo inestorbado. Pero claro, no dura siempre. Nuestra experiencia es que esos instantes, incluso si sabemos que pueden volver, no tienen la continuidad de la idión. Pero no sabríamos que hay eternidad, y por lo tanto lo que enlaza, lo que es el logos, lo que es el enlace entre la eternidad y la muerte, parece ser, para Grecia, el placer. Parece ser el placer del instante absoluto, de lo que podemos llamar propiamente la eternidad inmanente. Bien, podríamos seguir uno último ya que ha salido. Logos, y ya lo consignamos, logos significa varias cosas, pero la originaria es enlace, como cuando hay una gavilla de trigo y ponemos a las distintas espigas un enlace. Eso es lo que significa originariamente logos. También palabra, por lo mismo, ¿verdad? Porque la palabra enlaza y reúne lo disperso, remoto, lejano. Y también ley en el sentido de que todo logos, y si comprendemos esto, ya verás qué fácil es Marzoa luego, todo logos es un límite. Yo necesito que entendamos esto ya, que todo límite enlaza, une y separa a la vez, ¿verdad? Une lo que reúne y lo distingue y separa de aquello otro que no enlaza. Todo logos, todo límite es en ese sentido como un gozne, o sea, todo límite tiene dos lados, ¿verdad? Uno, el que reúne, otro, el que separa y deja fuera. Eso le pasa también a toda ley y a toda palabra. Bien, pues visto mínimamente eso, creo que os interesará mucho leer entonces el Marzoa. Ay, solo anda, yo creía que eran 20 y son Arge, Cosmos, Ayón y Moira. Pues que falta una página. Debe faltar una página. Ah, esto es una edición trucada, ¿no? Faltan páginas ahí. Bien, mientras leéis el Marzoa, quiero, y terminamos con la bibliografía, que leáis los textos de los presocráticos, también en el texto que tenéis recomendado, que es, por un lado, el Reale, y por otro lado, el Werner Jäger, que se supone que tenía que estar por aquí. Bueno, vamos a ver. El Marzoa os ofrece una interpretación ya filosófica, una interpretación pensante, mientras que el Reale, no creéis que hay que leerlo todo, ahora no os asustéis, no, porque claro, lo que hay que leer está aquí, lo que hay que leer, imaginaos por favor que estáis en Tales de Mileto. En Tales de Mileto tenemos 3 sentencias en realidad. Panta plebeceia, todo está lleno de dioses o de lo divino, el Arge es el agua, y una muy bonita que no le atribuían las doxografías cristianas y que ahora podemos asegurar que es suya, que dice y lo más hermoso es el cosmos, porque no tiene principio. Claro, esto chocaba tan fuertemente con el Génesis. Estamos en Tales. Entonces, ¿qué hay que leer de estos libros? Que tenéis que leer no esclavamente, no como si leyerais libros canónicos que se pierden sobre la cabeza, sino que entonces allí uno lee en el Reale lo que se dice de Tales de Mileto. Dura una página. Uno lee en el Marzoa lo que se dice, 2 páginas. Y uno lee en Jäger, y en este caso son 3.
hacéis esa lectura, volvéis a los textos de Tales y hacéis vuestra interpretación, discutiendo con el criticismo cientifista acreditado. ¿De acuerdo? Bien, pues el texto de Marzoa es un texto filosófico, leyendo filosofía. Esto es una ventaja que no siempre ocurre. La verdad es que la filosofía entendida no filosóficamente se convierte en un disparate o en una trivialidad o en una locura. ¿Os acordáis otra vez del Homero que citamos últimamente, tonto, loco o extranjero? Sin embargo, en cuanto está sí leída filosóficamente, aparece su racionalidad. En el Jäger es muy interesante un asunto que vais a una eficacia del dispositivo del Jäger, que es por lo que yo os lo recomiendo. Estamos en Werner Jäger. Además de los grandes textos de Jäger que no son para ahora, el Paideia, los ideales de la civilización clásica, que tenéis que leer cuando estudiéis la sofística, y Platón y Aristóteles, ¿verdad? Hay varios textos de él. Hay un precioso Demóstenes. De Demóstenes no se ha ocupado, es la única de las monografías pertinentes que tenemos. Bien, pues de Jäger, este libro que os recomiendo ahora, La teología de los primeros filósofos griegos, es un tesoro, por un motivo que es este, y esta es su eficacia. El motivo es que no condivide el prejuicio muy extendido que impide leer Grecia, prejuicio precisamente ilustrado, según el cual lo religioso sería mítico. Eso es un prejuicio ilustrado. Lo religioso sería lo mítico. Como veis, eso es ilustrado en la medida en que es cristiano, antipagano, secularizado. Las religiones son mito. En el momento en que la ilustración hace la crítica también sobre la religión cristiana, entonces también las religiones, todas las religiones, son míticas, son las de los salvajes, son las de los pueblos interiores. Bien. Para Grecia, la filosofía fue siempre teología y nunca fue mítica, sino que el discurso racional, el estrictamente racional, es el discurso de lo divino. Ya hemos dicho el otro día que eso supone un mentis en ocasiones inconmensurable para nosotros, porque lo divino griego no es el dios del poder, no es el dios del Génesis, pero además no es irracional, ni es el Yahvé que no puede ser mirado porque cegaría los ojos, sino que lo máximamente inteligible, aquello que tiene velón, que tiene evidencia y que se manifiesta en el lenguaje, claro, no es una persona. Lo que se manifiesta en el lenguaje de la racionalidad simbólica superior al concepto, todavía más racional, esto es lo divino. Por lo tanto, el prejuicio ilustrado todavía frecuentísimo entre nosotros, según el cual lo religioso sería lo mítico, no puede entender la dimensión de la teoría, que incluso todavía en el término vuelve a decir theos. Digamos que teoría proviene de jorao, que es ver, pero de jorao proviene también eidos, idea, que es su participio. Lo theion, lo divino. Si estáis pensando en algún dios antropomórfico, por lo tanto mitológico, eso es imposible. Pero la filosofía surge, nace, se constituye en la crítica de las mitologías antropomórficas. De manera que no podéis hacer como si la filosofía no hubiera sido, y siga siendo siempre, ya que hemos dicho que no tiene historia en el sentido historicista, constituyéndose en su zona crítica de negativa como crítica de los mitos antropomórficos que precisamente inventan dioses antropomórficos a imagen y semejanza del hombre. Bueno, pues la perspectiva de Jäger, insólita, que por eso dice la teología de los primeros filósofos griegos, hace notar que desde luego Empédocles está haciendo teología, la está haciendo Heráclito, la está haciendo Parménides, la estará haciendo siempre Aristóteles, la estará haciendo Platón. Cuando en el siglo VI después de Cristo el emperador cristiano romano cierre violentamente la última academia, Proclo y Ámblico estarán ya solamente haciendo teología en todas sus dimensiones, en el sentido también de teurgia, es decir, no solo teología con el pensamiento, sino en el sentido también de las transformaciones rituales, de una teología racional. Esto no tenéis más remedio que tenerlo en cuenta
cuando estéis leyendo. Y por último, reale, pues es el más sencillo, es el status questionis académico, eso que se supone que cualquiera os preguntaría en cualquier universidad occidental, en cualquier universidad del mundo, sobre Tales de Mileto, sobre Anaximandro. Es más bien una neoescolástica erudita y elegante, no tan filosófica ni mucho menos como los dos anteriores, pero que a vosotros os sirve para medir, ¿verdad?, qué es lo que se espera de una prueba como esta. Ya veréis que es muchísimo más fácil, claro está, que los otros textos. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? Había una pregunta por aquí hace mucho. Oscar, también, Javier. Bueno, yo voy a crear un comentario. La cámara está ahí, sí. Yo creo que lo mejor es que para que ellos vean que salga y... Claro, ponte en el lugar de la verdad. Te pones ahí. Te apedreamos. Bueno, era un comentario al libro que cuando estás hablando del tema de la moira, ¿no? Para mí el concepto ese es totalmente antiplatónico. ¿Por qué? Porque no permite la dualidad platónica, en el sentido de que la moira, el contexto que nos hemos pedido a cada uno, una palmera no puede pensar, luego no puede tener conceptos, es un ser, es un ente que está ahí, luego no es dual, nunca podría ser dual una palmera. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Entonces, la moira de cada uno le confiere la capacidad de ser dual o no. Entonces la siguiente pregunta es: ¿quién confiere la moira a cada uno? ¿Os parece que esa pregunta está bien hecha? Como dicen los franceses, hay algunas preguntas que no pueden contestarse porque dicen ellos un poco pedantemente, porque se male posee la cuestión. La pregunta ha sido mal hecha y no puede contestarse. ¿Es que un destino necesitaría, la destinación necesitaría, ¿os dais cuenta?, un Dios destinante? Pero a mí me interesa eso tanto. Es decir, está tan metido en nuestro sistema de creencias el que toda causalidad será genética y toda causalidad implicará el tiempo del antes y el después, que en realidad solo estamos acostumbrados a la causalidad de la fuerza, a la causalidad del poder, a la causalidad motriz, a la causalidad motriz. La causalidad que no es de la fuerza ni del poder y que no es la causalidad, por lo tanto, genésica o mitológica, el adelante y el después, es una causalidad sincrónica. Y lo que hace el pensamiento con ella es preguntarse cuáles son las condiciones de posibilidad del fenómeno simultáneas a él. Estas no son las de la causalidad tecnológica eficaz. Me alegro tanto de esa intervención como lo siguiente: la denuncia que el pensamiento contemporáneo, recabando y refiriendo a los presocráticos, hará muy a menudo de la violencia de la metafísica genetista, de la metafísica de la historia, que desde luego tiene origen platónico, se basará también en esto que acabamos de decir, en que desde ese punto de vista es imposible no comprender la vinculación intrínseca profunda entre metafísica y tecnología. Porque la causalidad eficiente, la causalidad eficaz, la que necesita un sujeto y un sujeto anterior, que es el que pone además el tiempo, esta es la del tecnólogo, la del artesano, la del demiurgo platónico, pero no es la del pensamiento. No es la del pensamiento. Si podemos, y en ese sentido entonces dirá, toda tecnología que haya ocupado la racionalidad sin resto, sin comprender que hay otras racionalidades que no son las de la eficiencia, las de la producción, ¿verdad?, está estableciendo como mínimo una violencia reductiva, pero además es que ignora el pensar extático, y en ese sentido sigue siendo mitológica, porque lo mitológico del mito, nosotros ya hemos trabajado en ello, es precisamente el lenguaje del relato, el lenguaje de la génesis. Y entonces vino el señor del destino y puso el destino, ¿verdad? Eso es un cuento. Pero lo violento de los cuentos, que son maravillosos y que no puede no haber, es que ocupen el lugar de la racionalidad sincrónica. Cuando el lugar de la verdad, o la verdad como lugar de posibilidad de crítica de los juicios, de los dogmas, de las doxas y las ortodoxias,
es sustituida por cuentos narratológicos, mitológicos, que solo pueden ser aceptados por premio, por castigo, por integración, por esperanza, por temor, por exilio, entonces se está ya en una expansión ilimitada del poder, pero no de la verdad. ¿Perdona? Del poder de los cuentistas. Del poder de los cuentistas. Sí, lo que pasa es que las ficciones matan. Ayer en el acto que tuvimos en el Círculo de Bellas Artes ya hablábamos del elemento, claro, ficticio del mito, porque los mitos políticos son los mitos reales eficaces, y además el nombre de esos mitos es el nombre de los que se matan, o sea, los mitos matan, ¿no? Vamos a volver, si no hay ninguna pregunta más, por el momento. Sí, Óscar. Has comentado dos libros de los... ¿Quieres salir al escenario? No, muy breve. A ver. Has comentado dos de los tres libros que había en la bibliografía básica, pero el Boutrier no lo has comentado. ¿Cuál? El de... no sé si lo pronuncio correctamente, ¿qué? El Butri. Sí, bueno, ese es el más extenso, el indispensable. Es decir, si después yo os lo recomiendo de esta manera en el sentido de cómo lo haría yo. Si después de haceros ya una idea de lo que ha dicho Tales, Anaximandro, viendo el modo de provocación, de motivos, de sugerencias que os proporciona el criticismo, yendo vosotros luego al texto y pensando por la calle, en los jardines, con amigos, dialogando. ¿Y qué es esto de que todo esté lleno de lo divino? ¿De qué significa todo? ¿Y qué es lo divino? ¿De qué es bien? Después de eso, y cuando vosotros ya tengáis idea, porque si no apabulla y no se deben tener lecciones canónicas, entonces os vais al Guthrie y leéis en este momento exposición más extensa, más cuidadosa, también en ese sentido demasiado hipnotizante, a veces un poco cerrada, para mi gusto demasiado neocantiana, sin embargo espléndida, pero entonces ya cuando tengáis una idea un poco firme, como para no ser subsumidos por la maravilla que es esa lección, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces, señores, si me dais permiso, volvemos a nuestro asunto. Yo quiero que hagamos hoy 3 ejercicios, en realidad. El primero de ellos consiste en que sigamos explorando en el contraste que tenemos establecido entre la pieza racional, que en este caso nos ha servido para trabajar con el trabajo teórico, que es la crítica al eleatismo por parte de Aristóteles en los físicos, y entonces ahora volvamos a pensar cuál es la estructura diferencial de un discurso racional y un relato o una narratología, ya nosotros podemos decirlo como sinónimo, mitológica. Eso por un lado. Por otro lado, quiero que estudiemos esta pregunta que voy a hacer ahora, y que es la de ¿por qué tiene la filosofía nacimiento en Grecia y en el siglo VI antes de Cristo y no en otro lugar? En contra de la supuesta naturalización de los derechos y todo lo que eso esconde, y de los derechos racionales y de la violenta utilización de toda esa cuestión, está el que probablemente no haya habido nunca filosofía más que en Grecia. Filosofía en sentido estricto, no la meditación reflexiva del pastor en su montaña y el soliloquio, no, sino filosofía en sentido estricto. Y si esto fuera así, entonces habría que preguntarse por qué en Grecia y por qué en el siglo VI. Y a esto responden pues los orientalistas, los positivistas, los antropologistas, y quiero que contestemos a esa pregunta. Y por último, y al hilo de esa consideración, veremos para terminar una cuestión esencial, que es esta que ya enuncio, y es cómo no hay pensamiento filosófico, no hay pensamiento crítico, pensamiento contradogmático, pensamiento contramitológico, sin asunción de la muerte. Sin asunción de la muerte. Lo cual, dicho ya en el enunciado que luego exploraremos, es decir, sin una recusación, sin una crítica fuerte. Eso explica que muchas gentes rechacen la filosofía cuando sí la conocen, de cualquier escatología, de cualquier salvación, de cualquier soteriología, de cualesquiera rituales de salvación, de promesa
de vida eterna, individual, más allá de esta, ¿verdad? Una cosa distinta, ya veremos, es que se pueda creer en ello, si es que alguien considera que puede hacerlo, ¿verdad? Pero no podrá hacerlo desde el punto de vista filosófico. No podrá hacerlo desde la racionalidad filosófica. De esas tres cuestiones vamos a tratar. La primera de ellas, la primera es seguir trabajando en nuestro contraste comparativo estructural y simbólico entre una pieza mitológica en la que ya hemos trabajado y ahora la pieza aristotélica, en la que en las dos últimas sesiones nos hemos quedado cuando ya estábamos exhaustos, y aunque hemos comprendido, me parece a mí ya, por qué no se puede decir que lo uno sea lo akíneton, que lo gen sea lo akíneton, que algo pueda ser a la vez uno inmutable. Sin embargo, no hemos trabajado más que en esa comprensión interna, pero no en lo que a nosotros nos interesaba, digo suficientemente, y es contrastar qué tipo de racionalidad se pone en vehiculación ahí, se pone en acción, se pone en ejercicio, de la misma manera que sí lo hemos hecho con una pieza mitológica, como ha sido en este caso, pues el cuento de la creación del Génesis, o lo que podría ser cualquier mito fundacional de un sistema de creencias, ya sea en Hesíodo. Fijaos, nosotros hemos trabajado ya el otro día en que este sería el enunciado. No es posible, es imposible, no es posible decir ni pensar que lo uno sea, es inmóvil, inmutable, ¿verdad? Hay que decir no, y por lo tanto había que decir que lo inmutable, lo ingenerable, lo incorruptible, el ser, era plural. Ya habíamos hablado de eso. De esto ya hemos hablado y no podemos ahora volver a meternos en ese interior. Fijaos, porque esto no es lo que nos importa ahora. Lo haremos siempre que queráis, ¿verdad? No hemos profundizado suficientemente ni en qué sea la enología, el logos del uno, la enología. En nuestros días, un sabio, cuyo texto os recomiendo para más adelante, que se llama Lambros Koloubaritsis, que ha escrito una maravilla, que es l'histoire de la filosofía ancienne y medieval, que no tenemos todavía traducida, la historia de la filosofía antigua y medieval. Dice que en realidad lo que nosotros llamamos filosofía griega deberíamos llamarlo enología, porque siempre, y eso me parece un punto de vista de una eficacia enorme para nosotros, porque siempre la ontología griega lo que está es tratando el límite, lo uno y lo múltiple. Lo uno y lo múltiple es una matemática cualitativa, una matemática viva, no una matemática solo de la extensión. Bien, no nos hemos introducido entonces en la enología, tampoco hemos estudiado el movimiento. Aristóteles dice que la comprensión del movimiento, que es algo que está entre el ser y no ser, es lo más difícil de todo. Y luego añade, porque él siempre tiene mucho sentido del humor y es muy afirmativo, dice, difícil pero no imposible, ¿verdad? Entonces hace por eso los físicos para estudiar el movimiento y el libro Z de los metafísicos. No nos hemos metido entonces en la ginología, ni nos hemos metido en la enología. Lo que nosotros sí hemos llegado a atisbar, y esto basta, es que no se puede decir no se puede decir caí y a la vez no se puede decir que lo uno sea inmutable. Porque hemos visto que el uno, os lo recuerdo muy brevemente, que el uno numérico o el uno cardinal, es decir, un uno todo, para ser todo y dejar fuera lo que no es, tendría que contener entonces ya todas las divisiones de las pluralidades posibles y por lo tanto sería divisible. Pero uno significa adiaireton, significa indivisible. Por tanto, entonces, un uno todo no sería verdaderamente un uno, sería indivisible. Sería, por ser un uno todo, máximamente divisible, entonces no sería inmutable y propiamente además no sería un uno. Lo habíamos sustituido por una pluralidad. Yo veo que este asunto internamente os fascina y yo creo que tiene que ver con la recusación de nuestro monoteísmo y nuestro monologismo. Pero no podemos
meternos ahora en esto en toda la profundidad que necesitaría. Tened en cuenta que esta misma escuela, la última academia, la de Proclo, la de Jámblico, de la que os he hablado, cuando ya es cerrada en el siglo VI, en la cumbre de lo que se llama en ocasiones el barroco de la filosofía griega, lo que está discutiendo es esto. Vuelven a leer el Parménides de Platón, están otra vez discutiendo el asunto de lo uno y lo múltiple desde el punto de vista de la extensión, del tiempo, de la divisibilidad, del punto, de la... Nos basta a nosotros saber que uno entonces tomado cardinalmente o numéricamente no podría nunca ser el ser, ni ser inmutable. Que hace falta partir de una pluralidad numérica originaria y que la unidad, en esto hemos trabajado mucho, la unidad sería entonces la indivisibilidad modal. Ahí nos habíamos quedado, ¿verdad? Es decir, la de lo simple, lo que es aquella diferencia que sea, de modo indivisible. De modo indivisible. Dicho ahora en positivo, tan plenamente, tan solamente, tan absolutamente, aplos, eso que dice cuando dice absoluto, que no puede ser dividida. Sin dejar de ser. Sin dejar de ser. Lo que, o no puede en absoluto. Ahora bien, lo que interesa de esa cuestión es qué tipo de experiencia del pensar, qué tipo de experiencia del lenguaje pone entre nosotros, ¿verdad? No tanto ahora que entendamos, insisto, lo que significa eso con precisión. Lo entenderemos en cuanto estemos en Parménides, ¿verdad? Que es lo que está discutiendo Aristóteles en Físicos. Lo que involucra, sin embargo, como experiencia del pensar es lo siguiente. Primero, que manda, ordena, de una manera que no apela ni a nuestra libertad ni a nuestro juicio. Es decir, no podemos no pensarlo así. Pero más aún, la demostración de ello no es tampoco una demostración genésica que nos permitiera, como en una deducción matemática, llevar este enunciado a uno anterior más claro del que luego lo obtuviéramos genéticamente por deducción. No. La demostración se basa precisamente en el carácter de vínculo imperativo que no puede ser desobedecido y que no quiere serlo y que no tiene por qué serlo, en el sentido justo de que su contrario es imposible. Eso es lo que se llama una refutatio electicos. No puede ser demostrado. Tanta es su evidencia que no puede provenir de una evidencia anterior, sino que tiene que ser mostrado que su contrario es imposible. Es imposible decir que lo uno sea inmutable, por lo que hemos dicho, porque el uno todo es lo máximamente divisible y la mutabilidad es la división, la generación y la corrupción. Una vez mostrado que esto es imposible, ahora entonces su contrario es el que debemos afirmar. ¿Cuál es el que debemos afirmar? ¿Os acordáis que el otro día lo hacíamos? ¿Y qué es lo que nos empuja? ¿Qué nos lleva entonces a pensar? ¿Cuál tendrá que ser la estructura de la realidad y la del lenguaje? Para que si sabemos que algo no es, podamos aprender de los errores y entonces saber que su contrario será verdadero. Si no fuera por eso, no podríamos saber nada. El otro día lo decíamos más poéticamente, no habría un solo beso del cielo en la frente de los mortales, ¿verdad? Cuando nos equivocamos, podemos saber que el contrario es correcto. Es una demostración por reducción al absurdo. Claro, esa reducción al absurdo es la que se llama en transcripción elécticos, porque no todo puede ser demostrado. Los primeros principios o las verdades en las que se basen las demostraciones, a su vez, no podrán ser demostradas, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia? Ahora bien, sí, lo que me interesa de esto vuelve a ser el elemento. Por favor, reunid ahora también sincrónicamente nuestras sesiones anteriores, ¿verdad? En el mito no estábamos obligados, más que por autoridad. ¿Y por qué aceptaré yo que en efecto se separaron los cielos de la tierra y además el 5 días? Pues porque si no, usted no pertenece a esta cultura, se exilia y para tomároslo en serio, ¿no? Claro, no por esas cosas, pero la nuestra por otras muchas. O no alcanza trabajo, o no da test de corrección ciudadana suficiente, o no está usted bien visto.
es decir, por integración y por exilio. Aquí no. Aquí no podemos no aceptarlo. No apela a nuestro libre arbitrio ni a nuestro juicio. Produce, sin embargo, una paz no tener que juzgar, no hay nada que decidir. ¿Os imagináis a alguien que dijera, o sea que la distancia más corta entre dos puntos en un sistema euclidiano es una recta, ¿verdad? Y dije, un momento, yo no decía nada, voy a medir. Pues claro, estaba de centro de recuperación mental, o en fin, le pasaban cosas, o era un paranoico, y decía, no, yo es que si esta verdad es evidente y se me impone, yo no soy libre. Pero tengo mucho cuidado porque no está apelado ahí el juicio, no tiene sentido, o bien se comprende o no se comprende, o bien se dice y se discute, no, pues entendamos por unidad otra cosa, o entendamos entonces por mutabilidad otra cosa. Y encima ocurren asuntos muy misteriosos con la experiencia de la racionalidad. Es estrictamente comunitaria. Una vez que todos nosotros hemos entendido que en un sistema euclidiano la distancia más corta entre dos puntos es una recta y no una cometa que pasara por Marte y luego después atravesar Nueva York para venir hasta aquí, ¿verdad? En realidad lo hemos comprendido comunitariamente todos, pero esa unidad que hemos comprendido es indivisible. No hemos comprendido cada uno una parte y luego después hacemos un puzzle que organicemos en una recomposición, ¿verdad? Sino que es un indivisible el que une, el que enlaza a la comunidad, igual que cuando se canta juntos, o se juega juntos, se piensa juntos, con algo que no tiene ni que ver con el poder, ni que ver con... No podemos negociar. Pues no viene esta compañera mía y me dice, bueno, mira, tú di esto, o di que no, di que en la física euclidiana no es verdad que los triángulos, rectángulos tengan 180 grados, o di esto otro, porque entonces yo te consigo un... Está fuera de lugar, no hay nada que convenir, nada que negociar. ¿Se entiende o no se entiende esa indivisibilidad? Y además podríamos poner otro ejemplo de un asunto misterioso que ocurre con estas experiencias de discursos que sí son racionales y no mitológicos, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, os leo ahora, no lo tengo a mano y me lo invento. Si yo digo, porque al predominar sobre el lugar lo pierde, y en esto consiste la desmesura del hombre que le lleva a confundir siempre el ser con el no ser. Y luego digo, y polvo, sudor y sangre el Cid cabalga. Y luego digo, cualesquiera de los peatones de esta ciudad están obligados a pagar una sanción de 5 Coca-Colas cada vez que atropellen un gato verde. En esas 3 locuciones, primero hemos empezado por el canto sexto de Antígona en el siglo V a.C., de Sófocles. Después nos hemos ido a Antonio Machado o a Manuel, en un fraseo cual de los dos, en aquel poema, y después nos hemos ido a una pieza absurda, ridícula, estúpida, que me acabo de inventar, ¿verdad? Y que podríamos... ¿Perdón? De Manzano. Una de Manzano. ¿Queréis no distraeros, por favor? No habéis tenido que olvidar entre una cosa y otra. No había mezcla. Habéis volado del siglo VI, del siglo V antes de Cristo al siglo XXI. No habéis tenido que borrar, no habéis tenido que recurrir, no había proceso. Hay un elemento de absoluto en toda experiencia del pensar que no es genético, porque además no mezcla ni recompone. Cuando digo absoluto vuelvo a decir absolutamente, solamente, simplemente, no el uno todo, ese quitarle para siempre, porque Grecia nunca ha dicho al uno todo, le ha llamado paz y le ha llamado
gen, pero nunca ha dicho haplos, el adverbio simplemente, ¿verdad? Y termino con esto, ese asunto. Hace unos años hubo en el Palacio de Cristal del Retiro una exposición de olores. Y uno iba, había olor de magnolia, de rosa de té de Alejandría, de datilero de Murcia, en fin. Entonces, resulta que al tercer olor todo era una especie de pachuli, incesto espantoso y te desmayabas, porque no había memoria del olfato. No tenía posibilidad de distinguir, de diferenciar, de delimitar. Lo juntaba en una amalgama como el mal pintor que termina haciendo color pardo caca, decimos, ¿verdad? No, que no me gusta, entonces quito el verde y luego el azul y al final hay una mezcla bochornosa en la que ya todo está sucio. Al pensamiento no le pasa nunca eso. A la visión tampoco. La visión distingue y al sonido tampoco. Nosotros, claro, habrá otras culturas muy probablemente que hayan desarrollado esos otros canales de percepción, ¿verdad? El pensamiento no se mezcla. Hay un elemento de salto temporal que no es procesual genético. Eso no significa que no haya que discurrir y que la noética no necesite la dianoia de las argumentaciones, pero luego hay siempre un salto. Todo esto lo digo solo, y ahora ya nos vamos al asunto técnico, para que ahora apliquéis a nuestro ejemplo, a nuestro ejercicio, la estructura comparativa simbólica que ya teníamos, ¿verdad? Desde un punto de vista estructural, ¿cómo son las piezas racionales? Y a la vez que aprendemos a distinguir mito de pensamiento, ya pensamos, porque el punto de vista estructural es el que atiende siempre a los nexos, el que atiende a cómo son los enlaces, a cómo son las conjunciones de cualquier discurso. Bueno, pues si en el mito eran extrínsecas, trascendentes, transeúntes, paratácticas, por eso no podían obligar, ¿verdad? Las conexiones, ¿estáis cansados? Las conexiones estructurales de cualquier pieza de pensamiento crítico, de pensamiento racional, no mitológico, son inmanentes, son intrínsecas, son de implicación. Tan es así que lo que hace el pensamiento es pensar, si se puede decir a la vez es, por lo tanto está enlazado, tiene logos, círculo y cuadrado, uno e inmóvil. Ya lo habíamos dicho el otro día y os pido que recordéis todo lo que decimos en cada sesión, ¿verdad? Círculo se puede pensar por su lado y cuadrado también. Lo que no se puede es pensar a la vez círculo cuadrado y por lo tanto no se puede decir es. El círculo es cuadrado. No se puede decir, bajo ninguna condición y sin excepción posible, en un espacio euclidiano, en un espacio riemanniano, ¿de acuerdo? Por lo tanto, entonces, las estructuras conectivas de los discursos racionales son inmanentes, son intrínsecas, son de implicación. Y precisamente sobre ellas es sobre las que se ejerce la crítica para saber si está bien establecido ese pensamiento o no. Son inmanentes. La temporalidad de una pieza racional es sincrónica. Incluso si tardamos 8 días en saber qué significa uno, por qué uno es indivisible, cuántas delimitaciones del uno hay, el uno que divide, el uno dividido, el uno que resulta de la división. Por mucho que tardemos en todo eso, cuando ya hayamos comprendido lo que es el uno, en qué sentido se toma, y hayamos comprendido qué significa inmutable y ingenerable y incorruptible, y si es inmutable en relación al lugar, o a la extensión, o al tiempo, o a la cualidad, cuando hayamos comprendido todo eso, entonces será estrictamente sincrónico con Ayón el que sepamos que uno no puede ser a la vez, sincrónicamente, inmutable. O sea que, al contrario de la estructura temporal de los mitos relatos, que era diacrónica, aquí tenemos siempre lo mismo otra vez, ¿veis? Sincrónica, dice cronos, sin, a la vez, igual que dice sintaxis, una disposición a la vez, reunida, ¿verdad? Eso es lo característico, por eso, os lo recuerdo, en el Gatma
de los metafísicos encarnados, dice Aristóteles, cuando pronuncia la ley anipotética que tiene que regir todo pensamiento, que es el principio de no contradicción, la formula diciendo: no puede pensarse algo, su contrario, su opuesto, al mismo tiempo, a la vez y bajo el mismo aspecto. ¿De acuerdo? Eso es muy importante que lo retengáis también, porque otra de las maneras de decir es como cópula, como enlace, que ya me parece que podemos nosotros a estas alturas entender que toda cópula afirmativa es un logos, y cuando decimos no, no es, decimos no hay logos, no hay enlace, que por tanto el es de la cópula, y cópula dice lo que dice todavía eróticamente en nuestro lenguaje, ¿verdad? Que hay unión. Es, dice, hay, sí, sí, y hay enlace. No, dice, no hay enlace, no hay juicio, no se puede dar la síntesis entonces, que es todo juicio. No se puede dar ese logos, ¿de acuerdo? Sincrónicamente. Así que, recapitulo, la estructura en realidad de toda pieza racional es una estructura inmanente de implicación intrínseca y sincrónica. ¿Y su estatuto modal cuál es? ¿Es necesario? ¿Es contingente? Es necesario. Una de dos. Ahora sí puedo contestar. Una de dos. O con necesidad absoluta, ¿os acordáis lo que es así y no puede no ser así? O con necesidad condicional. Dadas tales condiciones, esto es así necesariamente. Esta necesidad condicional, la que llamamos necesidad hipotética, es en general la de nuestra experiencia racional. Y es la misma que la de la causalidad. Toda causa, que no sea solamente la causa, si me queréis dejarlo decir coloquialmente, bruta, la que asustaba a nuestra compañera antes, la causa eficaz que necesita el antes y el después, toda causalidad sincrónica, toda causalidad racional, toda causalidad que se pregunta por las condiciones simultáneas, sin las cuales eso fenoménico no se da, tiene la estructura de una necesidad hipotética, la de una necesidad hipotética, de acuerdo con la cual, dadas estas condiciones, esto se dará. Fijaos, me pongo así de aparentemente enigmática por lo siguiente, ¿verdad? Una de las cosas que cuenta la divulgatoria, la tópica, el anecdotario de la filosofía, que es muy... a mí siempre me divierte mucho. Quiero decir que, por ejemplo, para que nos distendamos un poco, por ejemplo, de Santo Tomás de Aquino, pues casi nadie ha recordado ya las pruebas de la existencia de Dios, o ni muchísimo menos algunos de los comentarios a Ibn Sina y al ser y la esencia, pero todo el mundo recuerda, nadie sabe por qué, este mal chiste que la memoria selecciona siempre, y es que Tomás de Aquino, el doctor Angélico, era muy ingenuo, y una vez sus compañeros en el seminario le dijeron, los dominicos le dijeron, mira, Tomás, un burro que vuela, y entonces él se asomó a la ventana para ver. Esta buta absurda pasa de generación en generación y todo el mundo la conoce, ¿verdad? Pues una buta absurda que me interesaba a mí ahora es que de Tales de Mileto siempre se conserva que predijo un eclipse, y gracias a esa predicción pudo hacer que el bando de una batalla que tenía lugar en ese momento, sabiéndolo de antemano, la ganara. Pero mucho más insólito todavía, predijo una cosecha de aceitunas y un arrase por una helada o no sé qué. Entonces compró todas las aceitunas, gracias a eso se hizo rico porque los demás no tenían. Esto lo conservan siempre todos los manuales. Lo que me interesa de este asunto, además de que nos distendiéramos un poco, era esto, ¿verdad? Una mántica, una adivinatoria racional, que es en realidad la prospectiva científica, la magia racional de saber lo que pasará antes de que pase, solo es posible porque hay necesidad hipotética. Porque podemos decir, dadas tales condiciones semejantes a estas, en las que este grave actúa de esta manera, etcétera, en otras condiciones semejantes y regulares se dará antes de que se dé. Por lo tanto, eso es la posibilidad de la ciencia, que es la prospectiva, es la mántica racional. Por eso Tales pudo predecir, ¿verdad?, la cosecha y el eclipse y estas cosas que tanto llamaron la atención al vulgo, porque toda la prospectiva racional se basa en
esas conexiones, si yo estoy consiguiendo transmitir hoy lo más importante de esto, lo que se dará regularmente, lo que se repetirá en la frecuencia empírica de la mayoría de las veces, que es a lo que llamamos regularidad, y ese es el discurso estadístico de la ciencia, es la conexión, no la semántica del fenómeno, es que dadas tales condiciones se producirá esa conexión, y por lo tanto entonces el cuerpo en cuestión, el grave, lo que sea, se comportará de tal manera. Bien, pues no tiene nada que ver con el mito. No hay conexiones extrínsecas ni paratácticas, no hay un relato diacrónico, no hay un suceso. Última cuestión que me interesa. ¿Cuáles son las condiciones de aceptabilidad de un discurso racional como este, con sus estructuras sincrónicas o simultáneas, las conexiones inmanentes, etc.? Ya lo hemos dicho, no apela al juicio en el sentido del libre arbitrio. ¿Podría entonces uno decir, ¿y qué importa de mí? ¿Os acordáis de ese poema tan atroz de Valéry, cuando dice, estrellas crueles, os detesto, soy un antipoeta, porque nada os importa de mí, ni de mi amor, ni de mi dolor? Podríamos pensar entonces que no hay ningún concernimiento de la individualidad, que no hay ningún concernimiento de la subjetividad, porque no esté implicado aquí, no esté apelado, no se dirija al libre arbitrio o al juicio. O podríamos pensar que está convocada, curiosamente, una subjetualidad comunitaria, ¿verdad? La filosofía nace como comunidad, ya sea en la escuela, que no era una escuela, pero hasta el lenguaje necesita mentir como para decir una verdad entre Tales, Anaximandro y Anaxímenes, pero porque es una comunidad filosófica. El pitagorismo también es una comunidad filosófica. Son comunidades de vida donde nace por primera vez el pensamiento por un motivo, porque, y ahora viene otro asunto que contraviene nuestros prejuicios contemporáneos. El mito, suavemente, hipnópticamente, el cuento fascinante, tiene la violencia de no poder ser discutido, precisamente porque no tiene verdad. Como ya habíamos dicho el otro día cuando decíamos, bueno, ¿y si pregunto por qué tengo que volver a las 10 de la noche? Y después de contarme las 3 cuestiones hipotéticas de la integración de mis vecinos, yo sigo insistiendo en que de todos modos todas las horas son buenas para hacer el amor y que no tiene ningún sentido que alguien crea que porque yo llego a las 10, no. Entonces en ese momento el padre previsiblemente de un puñetazo en la mesa, vamos, si es un padre... En fin, da igual. Entonces dará un puñetazo en la mesa y entonces dirá, no porque lo digo yo, porque esta es mi casa, o sea, si no te vas, si no te exilias, además no puedo dar razones porque no las hay. Porque lo digo yo, porque lo quiero yo. No hay razones. El mito no puede ser discutido, no tiene enlaces racionales que exhibir. De manera que se acepta o se rechaza por otra cosa distinta que remite a la integración, al exilio, al poder, a la conveniencia, a la... Sin embargo, una pieza racional tiene que ser discutida y no puede ser aceptada antes de ser discutida. Y hasta tiene que estar en la obligación, a eso le llama Ortega la cortesía del filósofo, ¿verdad? Está en la obligación de mostrar cada proceso puntual de implicación, de conexión. De tal manera, esos son el sentido, por ejemplo, de las notas a pie de página, que no son solamente argumentos de autoridad, y esto es porque además de yo lo dice Chesterton, y lo dice Newton, y lo dice... No, sino que son, vaya usted allí, que es donde lo he aprendido, y compruébelo, y además leerá otras cosas que no he leído yo, y verá otros itinerarios. Está uno obligado, por la cortesía de la comunidad, a que se sepa en cada punto el enlace que se hace, para que si se disiente, también se sepa en qué. Y no en esas cosas de, entonces el recurso a la totalidad. No, yo no estoy de acuerdo. Bueno, pero ¿con qué? ¿Con qué? ¿Con qué punto? ¿Con qué momento? ¿Con qué posición? ¿Con qué emplazamiento o desplazamiento? Un mito no puede ser discutido. No tiene sentido discutirlo. ¿Os acordáis de Saharaui que os comentaba? Que estaba a mi lado viendo aquella película japonesa
y que cuando el héroe muerto volaba al Himalaya convertido en palomita, decía, ¡es mentira! No había comprendido, eso no era un discurso verdadero, era un discurso retórico, un discurso mitológico, un discurso poético. O aquello que comentábamos, y sus dientes de perlas, este señor miente, Garcilaso es un mentiroso porque no tenía los dientes de perlas porque son de nácar. Eso es no tener la menor idea de cuáles son los registros y los estatutos de verdad o mentira del lenguaje. Pero el lenguaje racional sí es un lenguaje de la verdad. Y en ese sentido es muy exigente y muy excluyente, exige su contrario. Exige la exclusión de su contrario. Se prueba en la exclusión de su contrario. Eso es lo que explica que haya un polemos, una lucha, desde luego. Recordáis de Alberti, hermosas las luchas cuando son las de palabras, ¿verdad? Las únicas armas, que las únicas armas sean las palabras. Tiene que expulsar a su contrario. Y si no es relativista, por ejemplo Aristóteles en Gama, discusión de la sofística, lo dirá mejor que nadie, ¿verdad? Tiene que poder probarse en la lucha que aquello que se acepte es lo mejor de lo posible. No lo mejor en absoluto, pero lo mejor de lo posible cada vez. Y entonces dice, discutiendo a la sofística con ese sentido del humor que os comento tan claro, tan luminoso, ¿no? Dice, porque no es lo mismo en todo caso, si alguien se equivoca, decir que 20 más 5 son 50.000 que decir que son 23. Hay una medición posible, incluso de la proximidad del error. Hay lo mejor de lo posible en cada caso, en las justas poéticas, en las justas trágicas, en las justas matemáticas. Así que el lenguaje de la verdad, las piezas racionales, tienen que poder excluir, tienen que probarse como las mejores de las posibles en cada caso, y excluir a su contrario. Por eso el elécticos, por eso la mostración de que el contrario es imposible o es absurdo. ¿Puedo preguntar una cosa? ¿Cómo no? Bien, sí, la demostración de la verdad o la afirmación de la verdad dice en filosofía que se basa, se fundamenta en la creación o la demostración de lo contrario, que lo contrario no es cierto, pero demostrable siempre de forma lógica o demostrable también de forma mítica o antimito. Es decir, este mito no es verdadero, los mitos no son verdaderos, pero bueno, no es mito tampoco. Esto podría... Primero, pequeñas puntualizaciones. Yo creo que entiendo, y si te corrijo, si traduzco mal la comprensión me corriges. En primer lugar, cuidado con esto, porque todo lo que hemos hecho, aunque los compañeros nuestros que no estaban al principio de clase a eso no han asistido, con el término aletheia valdría para esto. Cuidado, la verdad lógica no es la verdad ontológica. Por lo tanto, a la filosofía no solo le interesa la verdad del juicio, si el juicio es verdadero o falso. No todas las verdades se muestran elécticos por reducción al absurdo, ya que hay muchas otras que se muestran por deducción, por comprensión sistémica de cómo están incluidas en verdades más amplias o en verdades más claras, o en esta mostración por reductio ad absurdum, por mostrar el atopos, dicen los griegos, que no tiene lugar, esto es lo que dicen como absurdo, ¿verdad?, de la tesis contraria, solo se da en aquellas verdades que llamamos primeras, que por eso no pueden ser demostradas sin petición de principio. ¿Me seguís? Porque claro, entonces no serían primeras. Si mostramos que son verdades porque las deducimos de otras anteriores, las que eran primeras eran las anteriores, pero hemos mostrado que no eran primeras. Luego solo vale para las verdades primeras. Esa es la primera puntualización. Y la segunda, aunque este no es nuestro asunto de todos modos, la segunda es que no podemos decir que un mito sea verdadero o no, porque en realidad todo mito es verosímil, sin más. Le basta la coherencia interna de la imaginación genésico-fabuladora y del tiempo cronológico, que es a lo que pertenece. Los mitos no son ni verdaderos ni falsos, son verosímiles. Ahora bien, ¿podemos decir que haya mitos preferibles a otros? Esto es una cosa distinta. Es una cosa distinta. Hay mitos negativos. De esto nosotros no hemos hablado tanto como yo habría querido, porque cuando os pedí que pensáramos en los mitos contemporáneos apenas teníamos tiempo, solamente hemos hablado del progreso.
Y a esta cuestión a mí me gustaría volver. Por lo tanto, no, en ningún caso, en rigor, y con el rigor que necesitamos, podemos en realidad decir de un mito que sea verdadero o falso. Siempre es verosímil. Ahora bien, no, a lo mejor no es lo mismo, bueno o malo, preferible o no, dañino o no, saludable o no, que verdadero o falso. ¿De acuerdo? Ahora bien, lo que me interesaba, y termino solo con este asunto, entonces es que notéis, estábamos en esto, ¿cuáles son las condiciones de aceptabilidad de una pieza racional? Y decíamos, no apela al libre arbitrio ni al juicio, y en ese sentido no a la individualidad, apela a la comunidad, pero cuidado en esto, a una comunidad no abstracta, a una comunidad que se hace comunitaria precisamente porque está pensando lo mismo. Insisto, como cuando canta en común o cuando juega en común. Porque lo acepta. Porque lo acepta. ¿Alguien añade algo a esa expresión? ¿O deberíamos decirla en negativo para notar esa fuerza que no es una fuerza del poder? Porque no puede no aceptarlo. Esto me importa muchísimo, porque los mitos son los que son inefables. Diréis, ¿y por qué te enfatizas tanto en ese asunto? Porque ya decíamos al principio que en el clima liberal no racional, en el que vivimos a menudo, lo que se entiende es que la afirmación racional es dogmática. Es dogmática porque no puede no ser no aceptada. Sin embargo, lo que es dogmático, lo que se llama doxa, lo que se llama mito, es lo que no puede ser discutido. Y precisamente los mitos no pueden serlo. De tal manera que cuando en realidad estéis ante un gran dogmático, siempre muy suave, no querrá discutir. Estará en otro lugar. Estará desplazado el discurso. No se expondrá a afirmar, porque entonces podrá ser discutido. De tal manera que para la filosofía, al contrario que para la pseudopolítica que nos desgobierna planetariamente, ¿verdad?, lo dogmático es lo inefable mitológico, lo que no puede ser discutido, mientras que la racionalidad afirmativa, fuerte, esta siempre puede ser discutida, siempre se expone a ser discutida, siempre está obligada a establecer además cuáles han sido los discursos, los canales, los procesos de su establecimiento. De tal manera que entonces lo efable, lo discutible, esto es signo característico, inequívoco, de racionalidad. Y al contrario, lo inefable, lo indiscutible, porque no tiene racionalidad que exponer, ni que exhibir, ni que entregar, esto es justamente lo dogmático. Así que la pregunta que hacíamos es, en este caso, sobre la comunidad. Y porque no se apele a nuestro libre arbitrio, en el mismo tenor de cosas que comentábamos hace un momento, podríamos entonces decir que no se tiene en cuenta nuestra libertad, que la racionalidad de las piezas racionales, ya que no nos permite decidir, no tiene en cuenta nuestra libertad. O al contrario, tenemos, cuando se constituye esa comunidad, en la acción comunicativa de las piezas racionales, tenemos la experiencia de una libertad que descansa. Quiero leeros una cosa de Jäger, cuando dice, en este sentido, descansa. Hay una libertad que descansa, que no tiene que elegir en el juicio, sino que ha recorrido todos los puntos de los procesos que ha aceptado y que no podía no aceptar, y cuando acepta definitivamente, entonces descansa, dice Jäger, en el ser. Ser aquí, ya sabemos que no significa el predicado más vago y vacío común de todos los conceptos que se aplicaría, o sea, no significa nada, sino que significa precisamente al parecer eso que se da al pensar, que sí es inteligible y que además tiene carácter de necesidad y carácter de eternidad bajo determinadas condiciones. Dice Jäger, la convicción con que Tales y Anaximandro se acercan al cosmos como un todo, y el postulado, la apuesta, porque será una apuesta, de que el universo debe tener un sentido racional, esta idea del mundo, señala el primer brote claro
de la filosofía en el espíritu humano. A muchos de nosotros apenas nos parece posible volver hoy en día la vista más allá de esa primera experiencia filosófica del ser significativo. Y sin embargo, podemos ver que no es cosa, las traducciones, podemos ver que no es cosa de tomar como algo natural que el hombre descanse en el ser. Que haya cosmos, que haya un todo ordenado, previsible en el sentido de la prospectiva racional, no arbitrario ni dependiente de la voluntad de un señor, yo les llamo rey de los conguitos, ¿verdad?, que ahora estuviera de buen humor, de mal humor, porque claro, si el elemento determinante de las realidades fuera una voluntad todopoderosa y arbitraria, lo coherente no sería pensar. Lo coherente sería pasarle un cabrito, intentar seducirle, ganarse su simpatía, adularle, en fin, limpiarle con el cepillito de la espalda, esas cosas, pero no, lo pertinente no sería ponerse ¿a qué? A registrar repeticiones empíricas, a registrar trozos de eternidad, dimensiones que se dieran las mismas en las mismas condiciones, es decir, registrar causalidades, establecer epistemes, descanse, que el hombre descanse en el ser. La filosofía es, antes bien, la suprema etapa de una nueva confianza en sí mismo por parte del hombre, bajo cuyos cimientos yace vencido un salvaje ejército de fuerzas tenebrosas. ¿Os imagináis que las realidades con las que contáramos, igual que se cuenta con un amigo, igual que se cuenta con la confianza cuando se pasa una noche monstruosa y angustiosa, de que amanecerá, de todos modos, ¿verdad?, que esto fue algo aleatorio, imprevisible, que unas veces sí, que otras no, y que dependía de voluntades sobrenaturales, todopoderosas y arbitrarias? Tengo que hacer todo eso porque nuestro mundo es el contrario del de Grecia en ese sentido. Hemos llegado a tal utilización de la racionalidad tecnológica del control que lo que queremos es que haya lo imprevisto, el azar, lo no regulado. Hay agencias de viajes norteamericanas, me han contado, de espanto, donde puedes comprar por más dinero aventuras calculadas, ¿verdad? De manera que a esta señora alemana le pondremos aquí de repente un leoncito para que tenga un poco de miedo, aunque luego estarán los guardas al lado. O igual que se puede comprar, esto lo he visto en Chicago, en esas máquinas donde metes dinero para que haya discos, una moneda para que haya 3 minutos de silencio. Es decir, que para que durante ese tiempo no pueda estar habiendo otro disco, ¿verdad? Nuestro mundo en eso es el contrario. Ahora suponed lo que sería un mundo mitológico sin racionalidad, sin expectativa de confianza, sin descansar en lo regular, en lo que no pertenece a lo extrínseco, a lo arbitrario o a lo caprichoso de los relatos y del poder. ¿Sí? ¿No te parece que sería el primer peldaño para construir un mundo racional? ¿El qué? El mundo ese tenebroso de la mitología y del mito y de la no racionalidad. ¿Qué está pasando en la pregunta de nuestro compañero? Que de nuevo estás suponiendo que antes había mito, luego hay racionalidad. No hay paso del mito al logos. No hay, yo no creo que pueda insistir suficientemente en esto quizá, no hay sociedades no mitológicas. Todas las sociedades, la nuestra, la primera, como decía, ¿os acordáis de la Liosha de los hermanos Karamazov? Todos somos culpables y yo entonces más que ninguno. Bueno, pues no hay sociedades no mitológicas y esta más que ninguna. Porque esta sí ha realizado la esencia mitológica del mito, que es el antropomorfismo de lo divino, la confusión. Pero sí que hay sociedades en las que el factor No entiendo nada. que sí que hay sociedades en las que la racionalidad se le da más importancia que en otras, o tiene un papel más importante o ha llegado más lejos. ¿Qué racionalidad? ¿Qué racionalidad? ¿Y qué sociedades? La actual. ¿A quiénes dan menos importancia a la racionalidad? Bueno, supongo que en Grecia también le darían importancia, por eso avanzó, por eso surgiría la filosofía y por eso se han ido cambiando los mitos. Vamos a ver,
si por racionalidad entendemos la racionalidad del pensamiento crítico contra dogmático contra mitológico de la filosofía, cuidado, y no la racionalidad tecnológica, que ya veremos que tiene una estructura. Esto es muy interesante para nosotros, no podemos en este momento, pero sí ya nos cuenta ya de los problemas que implica. La racionalidad tecnológica tiene estructura narratológica también. Es decir, la técnica tiene esa misma temporalidad del antes y el después, también la de la eficacia, también la de la producción. Eso significa que la que llamamos racionalidad tecnológica sería la más mitológica de las racionalidades. Y desde luego, si no somos etnocéntricos ni eulógicos, sobre todo por ignorancia de otras culturas, deberíamos, eso que acabas de decir, simplemente convertirlo en investigación. ¿Qué culturas dan menos importancia a la racionalidad y a esta racionalidad? A la sincrónica, a la... ¿Cuáles? Si no las conocemos. Las que decimos que hemos dejado atrás. Las de los indios, las de los chinos, las que además podamos encontrar, si es que hay alguna todavía que no esté incluida en la globalización de la tecnología. ¿Qué otras racionalidades conocemos? Es que los occidentales somos muy ignorantes. ¿Algunos de nosotros han leído el Mahabharata? No, pues la India es... o el Bhagavad Gita, o el... Bueno, bien, claro. Bueno, pero está ahí, ¿no? Deberíamos leerlo. O los Upanishads, o los textos... Porque si no, no podemos hablar de otras culturas. Pero, Teresa, es que no se trata de otras culturas fuera de nosotros. Se trata de la evolución de nosotros mismos. O sea, nosotros hace 500 años, cuando digo nosotros, digo lo que llamamos cultura occidental o occidental mediterránea, hace 500 años no éramos los mismos nosotros que somos hoy. Y esto es cuidado con estas cuestiones porque, insisto, lo único que necesitan es el corrector de convertirse en interrogaciones en vez de en acertos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes? Si hablamos, por ejemplo, en el caso de España, porque, claro, nuestro compañero dice es los mediterráneos, pues, bueno, nosotros hemos tenido, ya que hablamos de nosotros, hemos sido 800 años musulmanes. Desde luego, no hemos tenido ninguna cultura con tanta duración en este territorio. Pero también somos griegos y somos judíos y somos, afortunadamente, es una de las cosas más preciosas de nuestra cultura, es una cultura del mestizaje. O somos nosotros, a partir de la expulsión de los judíos y de la toma de Granada en los Reyes Católicos y en la configuración de un Estado nacional que nunca llegó a existir. No. Nunca llegó a existir. Somos nosotros, somos bueno, nosotros. Pero es que no existe. Desde el momento en que, en un punto del tiempo sincrónico, alguien veía un rayo y decía, mitológicamente hablando, el rayo ocurre por esto, esto y esto. Y después, alguien veía un rayo, fuera judío, en el mismo espacio, alguien veía un rayo y decía, el rayo ocurre porque previamente y sincrónicamente se dan esta y esta otra circunstancia. Esto daría la impresión de que, puesto que nosotros no decimos, o sea, nosotros seríamos, si no te enfadas, y lo digo en broma, seríamos nosotros a partir de Heráclito. De que todos seríamos Heráclitos y diríamos, y no hay, el Zeus no es el señor del rayo, sino que el todo lo gobierna el rayo. Claro que por rayo lo que entiende Heráclito es el enlace, el logos entre el cielo y la tierra. Porque solo con el rayo se puede ver a la vez la oscuridad y la luz. Bueno, pero era de hecho el rayo como quien dice. Diacrónico. No, bueno, bien, el rayo estaba muy bien. Pero si lo que quiere decir, como quien dice un trueno, como quien dice una marea, por ejemplo. Si lo que quiere decir esto es que nosotros somos nosotros, a partir del momento en que en efecto también, porque desde luego no solo, tenemos experiencias comunitarias de racionalidad epistémica filosófica, pero no solo, porque si entonces olvidamos que tenemos mitos y mitos muy agresivos y mitologías, entonces sí que de nuevo estamos sin entender nada. Es que, insisto en esta cuestión, y a lo mejor es que nos vamos incorporando en distintos tramos, ¿verdad? ¿Este Occidente no tiene mitos? ¿Es que el mito del tiempo
evolutivo progresado de nosotros, los superiores de todos los restantes pueblos, porque no tienen... Cuidado con esto. Es que ese tiempo no hemos visto nosotros, que ese mismo tiempo, que es el del relato, y el del relato que termina bien, y termina además en el hombre, es justamente la esencia mitológica de todo mito. ¿Es que la tecnología no es mitológica? Pues a lo mejor. Es que los otros pueblos, y no puede nadie contestar si no es haciéndolo No estoy a de acuerdo esta con que la pregunta, mitología sea es que los la otros tecnología pueblos no mitológica. tienen racionalidad filosófico-crítica. Seguro que sí. ¿No lo sabemos? Seguro que sí. Entonces, ¿dónde estaría la diferencia? ¿Oscar? Yo ahí la compañera, lo que pasa es que que está confundiendo lo que es la racionalidad tecnológica, que se está criticando aquí, o está diciendo que es un mito, con el discurso sincrónico racional que nos ha dicho en el comienzo, porque así lo asumimos. Es decir, yo sí asumo que el pensamiento científico, que todo lo puede hoy día, es tan racional como esto que nos cuenta Axel I es inmóvil y tal igual, que a ver si me entero el uno un día de estos, ¿sabes? Pero, ¿sabes lo que quiero decir? Es decir, eso es tan racional como esto otro. Mientras que lo que estás proponiendo es que en realidad ese pensamiento científico o esta racionalidad tecnológica que tú dices que no es mito, es en realidad mitológica, porque se basa en un tiempo diacrónico, no antes y un después, y bueno, en un relato, al fin y al cabo. Y creo que ese es el problema. Y lo que veo muy complicado es abstraernos a eso, porque aunque tú digas que es mitológico, es cierto que esa manera de pensar, este raciocinio parte de eso. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que la necesidad, dijiste que el estatuto modal era o bien necesario, es decir, necesario con necesidad absoluta o necesidad hipotética. A partir de esta necesidad hipotética, yo creo, vamos, que aquí se basa el positivismo, la ciencia. A partir de esta necesidad hipotética, pero a Claro, partir de ahí, digamos porque es el que... sistema de toda causalidad, ya sea en un sistema musical, en un sistema matemático, en un sistema físico, es cualquier racionalidad, Ya, es pero en pasar- realidad una racionalidad de las causas y pertenece a la necesidad hipotética en el Pero sentido... pasar de eso al tiempo fijaos, es muy fácil. Cuando decimos leyes, no estamos hablando en realidad más que en efecto en causalidades de necesidad hipotética. En efecto, dadas tales condiciones, se seguirá regularmente, incluso, como hemos dicho, antes de que lo verifiquemos. Es Ya. decir, podemos hacer la perspectiva razonable de que eso ocurrirá. Ahora bien, yo no comprendo bien cuál es el problema. Vamos a ver, la racionalidad filosófica y la racionalidad epistémica, como vosotros sabéis, están enlazadas en Occidente hasta el siglo XVIII. Solo a partir de una instrumentalización, de una sobredeterminación estrictamente tecnológica de la ciencia se separa de la filosofía. Un modo de repentizar eso de una manera muy comunicativa es entender que tanto Leibniz como Newton todavía están discutiendo, como vosotros sabéis, está toda la correspondencia que tenemos publicada sobre el infinitesimal, quién lo ha encontrado antes, qué consecuencias y qué implicaciones tiene. Ambos son todavía teólogos, diplomáticos, políticos, gramatólogos, filósofos. Es decir, esa no escisión entre ciencia y filosofía en Occidente se da, en efecto, hasta que la racionalidad tecnológica se subordina la cientifista y genera esa cuestión tan dolorosa contra la que nosotros luchamos en este momento, que es la escisión de los humanistas y los cientifistas, ¿verdad? Asunto que impide a esas dos racionalidades comprender muchas cosas. Ahora bien, no sé si con eso contesto a lo que tú decías que introducía una confusión. Sí, para mí la confusión está en la necesidad hipotética, cuando dices, si ocurren estas cosas, sucede esta otra, también eso es temporal, ¿no quiero decir? Y ahí es donde veo el problema. No es qué bien, cómo me alegra eso. No es temporal precisamente en el sentido, claro, no es temporal en el sentido de que la posibilidad de la anticipación de un fenómeno antes de que ocurra, es decir, la prospectiva y la predicción, precisamente se basa en una condición no atemporal, sino de repetición de regularidad temporal, que ya no es la de la
sucesión extrínseca. Aunque la formulación siga diciendo pasado, presente, futuro, lo que precisamente permite conocer el futuro antes de que se dé es que esa verdad tiene una cuota, no le voy a llamar verdad eterna, porque nosotros inmediatamente pensaríamos con prejuicios en otras cosas. Tiene una cuota que es la de una intratemporalidad constante, si queréis decirlo así, que no es la de la sucesión. Es decir, bueno, me alegro muchísimo de esa cuestión por un motivo. Lo que pertenece, y todavía entonces es más preciso, a la racionalidad del relato mitológico y también del tecnológico, curiosamente, es que lo que viene después no está antes. El novum del después. Que por lo tanto no está contenido en el antes, ni en ese sentido está nunca implicado en él. Cuando, por ejemplo, nosotros hablamos en lógica, en racionalidad epistémica, en racionalidad científica, en racionalidad filosófica, en lo que queráis, de verdades analíticas, decimos que son aquellas en las que el predicado lo que ha hecho ha sido analizar los semantemas del sujeto. Y si son estrictamente analíticas y son completamente tautológicas, no puede haber error, porque no hay síntesis. ¿Me explico? Si yo digo que el árbol es un ser vivo que además cumple la función clorofílica y que no puede ser equivocado porque estoy simplemente explanando en el predicado lo que ya estaba en la noción de árbol. A eso llamamos una verdad analítica. Son absolutamente seguras y muy pobres en información, son paupérrimas, porque no hacen enlaces. Sin embargo, si digo el árbol es algo que no esté contenido en la idea de árbol, me arriesgo mucho más, hago una síntesis, un y que puede ser verdadero o falso, y amplío la información. Por tanto, entonces, lo que es mitológico, lo que es narratológico, lo que pertenece al mito y a la tecnología, es un después que no pueda ser que sea entonces con una conexión solo extrínseca, que no esté implicado en el antes, que no esté implicado en el antes de ninguna manera. Esto no ocurre en la racionalidad epistémica nunca, sea la de la física, la de la filosofía. ¿Qué ibas a decir? Lo contrario. No, basándome un poco en Kuhn y en el depósito de fe que se hace siempre en toda ciencia, ese mismo depósito de fe, como toda narración de lo explicativo, de los principios explicativos de toda ciencia, es una narración mítica. Entonces, no disociar siempre lo que es ciencia y mito sobre ese juicio, pero claro, lo contrario que estabas diciendo, me parece algo esencial para empezar a pensar sobre lo que es la ciencia. O sea, y de ahí toda la carga positivista, toda la carga gnóstica que lleva la ciencia desde el positivismo, la ciencia moderna desde Fijaos, esta discusión, aunque no es la nuestra, es apasionante, es una de las discusiones contemporáneas. Hay un debate de estudiantes nuestros del departamento, algunos de ellos ya en tercer ciclo, en un grupo de investigación al que os invito, que lleva funcionando varios años ya, que se llama Olemos, y este año, el año pasado estuvimos discutiendo la metafísica de la historia, el anterior estuvimos discutiendo la relación política de los individuos y las comunidades, y este año lo que discutimos es el estatuto racional de la ciencia. Os invito a ese asunto. Yo, en este sentido, pertenezco a una hermenéutica restringida, y está bien que lo diga, en lo siguiente: lo que sí me parece estrictamente interpretable de la ciencia es la semántica, es decir, los significados, los contenidos de los significados, las verdades de los enunciados, pero no las estructuras racionales. En ese sentido, la crítica de Kant todavía a Hume me parece, bueno, pero yo pertenezco a una hermenéutica trascendental. La crítica de Kant a Hume, vosotros la recordáis perfectamente, ¿verdad? Y es, los enlaces que llamamos de causa-efecto no son más que enlaces de sucesión o de repetición o de continuidad, es decir, pertenecen a la costumbre. Porque yo veo siempre que esta puerta está abierta cuando, entonces yo digo que es causa. Si viviéramos en un universo con condiciones distintas, donde cada vez que lloviera la ropa en vez de mojarse se volviera azul cobalto, entonces así se haría. La crítica de Kant
al comenzar la analítica trascendental en la Kritik der reinen Vernunft, en la crítica de la razón pura, ya dice, yo desde luego creo que esto es indispensable mantenerlo, vamos, que no se puede no pensar eso, porque no se puede pensar su contrario, ya dice, en efecto sí, para el contenido de los fenómenos, para la lluvia que moja y para el azul o el cobalto, pero no para la propia causalidad, porque si no hubiera, y esto es lo que él llama trascendental, si no hubiera noción de causalidad previa, no podrían enlazarse los fenómenos. No podrían enlazarse los fenómenos. Es decir, la propia noción de causalidad no es empírica en el sentido de no viene proporcionada por la experiencia, sino que en efecto posibilita la experiencia. A mí me parece que en toda la discusión de la hermenéutica con el positivismo, por ejemplo, creo que Gadamer defiende este mismo punto de vista en Verdad y Método, hay que, desde luego Apple también, ¿verdad? Hay que distinguir la dimensión de las leyes racionales, con la diferencia de que no tienen por qué pertenecer al sujeto, que sería lo criticable del idealismo trascendental, las leyes racionales, las leyes causales, del contenido legislado por esas mismas leyes. Este siempre es interpretado, este siempre es interpretación y sería totalmente distinto en unos mundos y en otros. En cuanto a Kuhn, lo que dice, me parece, no es eso, sino que lo que dice Kuhn, y yo esto lo comparto enteramente también, es que no se erradica un modelo científico, al revés, es contra el tiempo mitológico genésico, si no hay ya un modelo alternativo. De tal manera que lo que hay es siempre pluralidad de modelos. Cuando uno estamos pensando que está en decadencia y está a punto de ser objetado o ha perdido legitimidad, es porque ya hay otro sustitutorio, porque lo que hay es plurales modelos racionales, todos los cuales serán racionales solo, como decían los lógicos, sí y solo sí establecen causalidades o necesidades hipotéticas. Sin ello, sin leyes racionales, yo creo, y Grecia cree que ontológicas, y no solo del sujeto, no hay ni discurso epistémico, ni discurso filosófico, es decir, no hay lo que llamamos racionalidad. Entonces eso a la hora de resolver los problemas que estén disponibles. Es decir, se crean unas reglas certeras, o sea, lo que viene a ser una metodología concreta, ¿no? Un método concreto para averiguar los nuevos problemas disponibles que ya no pueden ser solucionados por el antiguo paradigma o conjunto de reglas totales. Pero ese conjunto de reglas totales puede ser muy diverso, incluso contradictorio, está al fin y al cabo basado sobre una verdad extraída de una creencia, que es, por ejemplo, que la formación del universo viene a raíz de tal o cual, ¿no? De la formación general de lo que es el... Os dais cuenta de que es un asunto que exige una discusión muy larga. No es posible que a partir de una creencia, es decir, ahí hay un hiato inconmensurable, se obtengan por implicación leyes racionales. Una cosa muy distinta es que esas mismas leyes racionales luego sean puestas al servicio de una cosmovisión que incluye creencias no racionales. Esto es bastante distinto. Por ejemplo, pensar que Stephen, ¿cómo se llama? Con la teoría del Big Bang no hace sino incidir en una creencia secularizada y en una especie de huella estructural casi ya de performance que se basa en el Génesis, pone al revés, por respecto a la teoría de la evolución de Darwin, pone al revés en cuestión, desde asunciones ontológicas, pluralistas y sincrónicas, esa misma mitología. Pero eso no significa que las conexiones causa-efecto o que la necesidad sistémica de cualquiera de las instancias de un discurso sincrónico, que esto pertenezca a ninguna creencia, a no ser que por creencia entonces ya no estemos entendiendo nada de lo que hemos dicho aquí, asunto que podemos hacer. También podemos convenir, pues no, venga, vamos a tirar todo esto que hemos hecho hasta aquí, y entonces a partir de ahora llamamos creencia a otra cosa y racionalidad a otra, y las distinguimos desde otro punto de vista. Esa misma operación, que convengamos los significados, que nos obliguemos a contrastar, que nos obliguemos a una coherencia
que respete las diferenciaciones en paralelo y no cualesquiera desproporcionadamente respecto de cualesquiera otras. Eso ya sería poner en juego un discurso racional, ¿os dais cuenta? Yo tuve un profesor al que quise mucho, que era un catalán, creo que os he hablado de él alguna vez, un melómano, y este decía: lo que me ha enseñado Aristóteles sobre todo, decía él y él me lo enseñó a mí, es que de un pollito no puede salir una catedral gótica. Y decía, hombre, tampoco es una cosa tan fantástica. Sí, porque no todo es posible. Porque lo grande no se mide con lo rojo, a no ser que nos introduzcamos en otros lenguajes y entonces convenimos. La teoría de la relatividad en realidad tiene utilización restringida en el sentido de que es o para macromoléculas o para micro. Bueno, pero en el mundo de estas células complejas, groseras, en el que nos manejamos, ahí siguen siendo vigentes las leyes de la mecánica clásica. Claro, ¿en qué sentido eso pertenece a creencias? Por ejemplo esta, a la que nos hemos referido hoy todo el tiempo. Que haya un enlace que nos contiene. Me alegro de esta cuestión porque antes he tenido la impresión de que no contestaba a la intervención de este otro compañero nuestro. Que haya un enlace entre ser y pensar, entre lenguaje y realidad, que sí lo haya, que es continente, que es lugar de la verdad, que es entonces la verdad como lugar. O al revés, partir entonces de la creencia de que no hay ese enlace. Por ejemplo, el genio maligno en la tercera de las meditaciones cartesianas, en la que ya hablábamos el otro día, me parece, ¿verdad? Y si cada vez que yo entonces estuviera en puridad racional y lógica, que no es de creencias, llegando a determinadas conclusiones, atravesando estos caminos, obligándome a estos postulados, obligándome a esas conclusiones, justamente entonces es cuando estuviera yo errando. Y nos dice Descartes, o sea, como es el lugar de la verdad para las tradiciones cristianas, fue ocupado por Dios, ¿verdad? Eso ya hablaremos. Ya que estaba escindido, era Dios el garante de que los contenidos de conciencia internos tuvieran que corresponderse con un mundo exterior del que de todos modos no podemos saber nada. Entonces decía Descartes, ¿y si Dios fuera en realidad un demonio perverso que se divirtiera extraordinariamente cada vez que yo, siguiendo las leyes racionales, justamente creyendo entonces que desembocaba en la verdad, justo me equivocara? Y Descartes, en el momento de la fundación de la modernidad subjetualista, que ya considera el mundo retirado de sí, contesta, no puede ser, porque Dios es bueno. Dios tiene que ser bueno, no puede ser. Claro, si en vez de esa creencia no nos fuera posible pensar, ni tener experiencia de pensar, si no es porque el enlace entre ser y pensar nos permitiera el lenguaje. Eso obligaría a una cuestión que nos hace desde luego griegos ya, y es, hemos hablado de ello alguna vez, a pensar el lenguaje no como un arma y una facultad en nuestras manos, como un arma de poder, sino como un constituyente de nuestra experiencia. Bien, en cualquier caso, y de esto tenemos que ir discutiendo y mucho, la apuesta de la que nace la filosofía, y en eso consiste su nacimiento, por esa apuesta nace, es la de que hay ese enlace, la de que hay orden, cosmos, todo, y la realidad es inteligible. Es inteligible porque se da, cuidado con esto, porque parece, al decir la realidad es inteligible, parece que hay la realidad dada y que luego viene la racionalidad a entenderla. De nuevo estaríamos otra vez no en sincrónico, no. Es inteligible significa, se muestra su eternidad, ya sin ambares. Es decir, su repetición no excepcional, ni azarosa, ni una vez, sino regular, se muestra su cuota de eternidad en el lenguaje
de la racionalidad de la verdad que se predetermina, que se entrega a esa mostración. Cuando Spinoza, yo tenía un amigo del que me hice muy amiga, y no fue equivocado, un hombre encantador, solo porque llevaba un tatuaje que ponía Subspecia Eternitatis. Y yo dije, hombre, esto es el lema de la filosofía. Ese es el lema de la filosofía. Spinoza lo volverá a recordar. En realidad, mirar desde el punto de vista de la eternidad es el punto de vista racional. ¿Qué es lo que se repite, lo que dura, lo que permanece? Cuidado con esto, contra los prejuicios, lo que permanece diferenciándose, lo que permanece cada vez. ¿Recordáis eso que os comentaba de Heidegger el otro día? Aquello que es cada vez como si fuera siempre su primera vez, y esto, sin embargo, siendo eterno. Lo que esa racionalidad, lo que la racionalidad epistémica registra, es lo que no es lo efímero, excepcional, estrictamente mortal, estrictamente contingente, arbitrario, sino lo que dura, lo que permanece. En ese sentido, decía Hegel que el hombre entonces descansa en el ser. Este comentario yo lo hacía para que notáramos además que si no está en una impelación, en una apelación, las piezas racionales no lo están respecto de la libertad individual del sujeto, sí está convocada aquí una subjetualidad que tiene que entregarse, tiene que abrirse a ser determinada por un lenguaje que la constituye. Como notáis, esto no puede ser desde el poder ni desde la instrumentalización, ¿verdad? Sí está implicada una comunidad que se constituye en ese mismo, que no se divide. Y aquí voy a terminar porque si no vamos a estar muy cansados. En esa comunidad que es la de la filosofía, tanto en el platonismo, en el pitagorismo, en el Liceo después, en Mileto por primera vez, lo que se descubre es que hay una forma superior a la política. Hay solo una forma de comunidad que es superior a la política, y es la de la amistad. En ese sentido también, filosofía dice siempre filía. No dice, cuidado, el buscaré siempre sin encontrar nunca. Esa es la pretensión historicista, la lectura metafísica del término filosofía. Lo que dice es, hay una pertenencia, un amor al que se llama amistad, una amistad al saber, y un saber que solo se puede dar en el lenguaje de la comunidad de amigos. Una forma superior a la política porque implica, cuidado con esto, acabamos de decir que no apelaba a nuestra individualidad. Claro, la asunción o no de los enunciados, sí su discusión, sí sus interpretaciones, una forma de individualidad mucho más intensa, mucho más diferenciada y diferencial que la que puede, y está convocada, y es bueno que sea así, en la comunidad de los ciudadanos que participan institucionalmente en la... Si nosotros llegáramos a ser, y ojalá, yo creo que sí, un grupo de trabajo con tiempo, nuestras individualidades mentales y afectivas estarían concernidas por el trabajo en un sentido que no os podéis ni figurar. Es decir, como si sería un equipo, diríamos, y ahora el fulano que tiene todas las reseñas de los libros, y Mengano que es el inventivo, no, pues este que sea el que vaya de relaciones públicas, y este el que haga... Hay un elemento de la amistad, ahora sin transmisiones pedagógicas, concernido, que es este, y es el de que al no estar en juego ningún poder, lo que sí está concernido es la inocencia, la presunción de inocencia. Si en la desconfianza no se puede pensar, se hacen otras cosas, se convienen pactos, pero no se descubre, no se experimenta que había unas implicaciones que yo no había visto y que vio el otro, y que hace falta un elemento de inocencia y de confianza que es el mismo, cuidado porque entonces aquí la racionalidad de la sospecha, ¿verdad?, que es el mismo que está concernido por esa, si le queremos llamar, única creencia, que es la que permite la experiencia del pensar, y es la de que hay enlace entre ser y pensar, o sea, que hay verdad. Porque si no,
no tiene sentido ponerse a descubrir la verdad, ni a tratar de investigarla. Entonces se hacen otras cosas distintas. Platón y Aristóteles dirán que en la filía como comunidad, en la comunidad de los filoi, de los amigos, es donde se da el pensamiento. Termino con esto, también Mileto, termino con esto, por un asunto que ya hemos establecido también entre nosotros, y es la necesidad de efabilidad, de discusión de cada punto. De manera que si ahora recogemos lo que hemos hecho hasta aquí, hay que decir que en las características de las piezas racionales está siempre el logos, está siempre el enlace, las implicaciones inmanentes, está la discursividad de la discutibilidad y la dialogicidad de que eso tenga que poder ser discutido. Cuando Grecia hace esta contraposición, no dice mito, ciencia, mito, razón, no, dice mitos, logos. Y sabe lo que dice es enlace. En realidad, en el término enlace, logos, se resume todo lo que hemos dicho hasta aquí. Porque no es lo mismo lo extrínseco, trascendente, arbitrario, la comunidad establecida por la creencia establecida en el exilio, ¿os dais cuenta de que es completamente distinto incluso para la imaginación pensar una comunidad como un todo que tiene partes del cual se puede expulsar a alguien o incluirlo, que de eso que se genera en el enlace que establece lo mismo? Si esto ya se entiende, se puede entender, por ejemplo, que to auto, y yo creo que ya estamos trabajando demasiado, to auto, lo mismo, es un término técnico. Cuando Parménides diga y to auto ein ai kai no ein, y lo mismo es pensar y ser, o cuando Aristóteles diga y contra la sofística y respecto del olvido del platonismo, lo único que hay que hacer es volver a repensar lo mismo, to auto, y lo pone en el libro central, en el libro del enlace, del logos de los metafísicos, que es el libro dedicado al alma, porque el alma también será lo mismo, el enlace entre la mente, entre el espíritu y el cuerpo. Ese lo mismo que es el logos, es lo que, tal como lo nombró Grecia, vivía la contraposición Grecia con el nacimiento de la filosofía de esa otra racionalidad y la del mitos. Le llamó logos, o sea, enlace, ley y palabra. Pues si no queréis decir nada más, yo creo que dejamos el asunto del límite y la muerte para el próximo día, y también me gustaría que leyerais, si ya queréis ir leyendo cosas, en estos textos que hemos dicho, el pequeño diccionario de Marzoa, y